Súper. Entonces hoy día nosotros veríamos News Vendor, que vendría siendo el último tema relacionado con inventario que vamos a ver. En particular hasta ahora, vamos a tratar de solucionar el siguiente problema. Vamos a tener ciertos datos de la demanda, vamos a tener algún promedio, alguna media, alguna moda. Profe, ¿Sí? ya que esto es como el último tema de inventario, para el control entraría hasta acá. Entraría O, hasta acá. Tendría... ya, no tanto énfasis en esta parte, es decir, ¿verdad? Más conceptos que aplicaciones, para que no se preocupen de la materia anterior, que ya hemos visto hartas cosas. Vimos pronóstica de demanda, vimos inventario, vimos análisis de proyecto y de proceso, y probablemente esos tres temas sean los más preponderantes dentro del control que se viene. Todavía no está definido las preguntas que van a entrar dentro del control, pero se verán hoy día. Y lo más probable es que sean esas mismas tres que les acabo de mencionar. Entonces, profe, ¿significa que no vamos a trabajar con Excel, por ejemplo, o con alguna base de datos? A mí me encanta trabajar con Excel y encuentro que es la mejor forma de aprender, así que yo voy a presionar para que nosotros intentemos, al menos en inventario y al menos en pronóstico de demanda, tratar de hacer algún ejercicio más real, más aplicado en más que solo conceptos que siento que no sirve tanto en la industria. ¿Más preguntas sobre el Gracias. control aprovechando? Profe, ¿Sí? ¿no podrían subir material de algunos ejercicios con Excel, por favor? Me preocuparé que los auxiliares les suban unos ejercicios por separado. No sé si se han dado cuenta que han existido los auxiliares por un lado y los ejercicios complementarios por otro. Ah, perfecto. Entonces, apenas definamos los ejercicios que vamos a hacer dentro del control, probablemente hagamos ejercicios bastante similares para estos ejercicios adicionales que les estamos entregando. Gracias. Profe, ¿Sí? no sé si lo ha dicho, pero ¿han definido algo acerca de cómo va a ser la modalidad del control? A priori debería ser un control que se debe realizar en 2 horas, pero les vamos a dar todo el día para realizarlo. Si es que no todo el día, les vamos a dar unas 6 horas. Lo que implica no es que estén las 6 horas trabajando en el control, sino aquellos que tengan Claro. problemas de internet o problemas de cualquier tipo, estén trabajando. Y lo que no hemos definido completamente es cuánto de ello va a ser desarrollo y cuánto de eso va a ser aplicado. Como se han dado cuenta, hemos tenido varias cosas que han sido aplicadas y varios conceptos que son importantes, entonces tenemos que ver cuál es el mix perfecto para evaluar los que efectivamente han estado prestando atención y que han entendido los conceptos principales del curso. Perfecto, pero entonces, si entendí bien, ¿subirían el enunciado o sería como una ventana como en los casos que dura todo el día? Subiríamos el enunciado y ustedes tienen una ventana en donde tienen que subir sus resultados. Ya, perfecto, me queda mucho más claro. Gracias, profe. Súper. ¿Alguien va aprovechando? Sí, profe, yo tengo dos dudas. Lo que Dale, pasa es Nico. que hoy no voy a poder estar particularmente presencial viendo toda la clase y dije ya, bueno, voy a ver el replay, pero me pasa que en este ramo en particular he tenido muchas dudas de cómo se suben los replays, porque a veces de una sección, a veces de la otra, y en una sección como que no se alcanza a ver lo de otra, entonces no. ¿Se va a subir esta en particular? Esta en particular sí. Lo que pasó la semana pasada es que como el profesor Andrés no tuvo un poco de problemas grabando, estaba con un auxiliar, no me acuerdo quién era, pero tuvieron un poco de problemas, terminamos subiéndola a la sección 2, que tuvimos problemas grabando. Pero al menos en mi caso yo la he subido religiosamente a un canal de YouTube y el enlace lo dejo siempre en los enlaces. Ah, ya, perfecto. Y lo otro es que hay algunas, o sea, no sé si ya está no sé si esto se indica en el calendario, en cuyo caso, perdón, pero hay una fecha tentativa para cuando entreguen las notas de las tareas. Yo tengo entendido por reglamento son 2 semanas, ¿no? Yo no tengo idea, la verdad. Tengo algo oxidado el reglamento, no lo estoy viendo yo, lo está viendo Joana, pero puedo hacer un hincapié en eso y te llevo con la respuesta, Nicolás. Al menos para setear expectativas. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. ¿Alguien más aprovechando? ¿O pasamos a la materia del curso de hoy día? Profe, yo igual tengo una duda ¿Sí, Antonio? de cómo va a ser el control. ¿Cuántas horas nos van a dar? Lo habíamos mencionado hace poco. Hoy disculpa, es que tuve que entrar tarde. Idealmente tenemos pensado que dure 2 horas y media en lo práctico, pero les vamos a dar obviamente más tiempo. Yo tenía pensado a priori unas 6 horas para que ustedes puedan
en caso que tengan problemas de internet, en caso que justo ocurra algo en la casa, que la mamá está aspirando, lo que sea, les vamos a dar un periodo más grande para que no necesariamente tengan que ocupar ese espacio para trabajar, pero puedan ocupar un espacio más grande y tengan un poquito más de flexibilidad. ¿Y se sabe de qué hora hasta qué hora sería esa ventana? No está definida, pero piensa desde que comienza la clase. El control cae el lunes. Entonces sería desde que comienza la clase hasta 23:59, sería yo a priori. Ya, gracias. Súper. Si no hay nadie más que tenga preguntas, aprovechando. Bueno, hoy día nosotros vamos a ver un poco sobre el tema de Use Vendor, que vendría siendo el último tema de inventario que vamos a considerar. Y es súper, súper interesante porque tiene unas diferencias clave con los otros modelos PIQ que vamos a conversar más adelante. Entonces, ¿qué vemos en la pantalla? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de adquirir al final de la clase de hoy? Vamos a tener cierta distribución asociada a un producto que se está vendiendo. Vamos a tener precios, vamos a tener costos y vamos a tener un precio de salvataje que lo vamos a explicar más atrás. Y nuestra demanda en particular cumple con cierta distribución específica que tiene estos valores. Promedio, una media, una moda, cuartiles, desviaciones estándar, etc. Y a nosotros nos hace la pregunta ¿qué debo producir? Y esa la vamos a determinar respondiendo al final de la clase. ¿Cómo hemos visto la materia hasta ahora? Hemos visto modelos PIQ, modelos en donde yo constantemente hago distintos reórdenes, puede ser relacionado al tiempo, que vendría siendo el modelo P, o revisión continua, que vendría siendo el modelo Q, en donde yo constantemente voy viendo las cosas que tengo, ya sea en un periodo particular, y voy pidiendo. Y esto sirve perfectamente para casos para productos o servicios que ocurren de manera recurrente. Por ejemplo, un vendedor de trajes vende trajes durante todo el año. El vendedor de fruta debería vender durante todo fruta. O todos tenemos cumpleaños, entonces un pastelero, un vendedor, repostero o vendedor de torta debería estar produciendo estas cosas a lo largo del año y debería adecuar su inventario respecto a la demanda y otros factores adicionales que vengan propios de la industria. Sin embargo, en lo que vamos a ver ahora, que es un poquitito distinto, vamos a tener un punto de reorden. ¿Y cómo les explico esto? Si nosotros fuéramos un vendedor de periódico, el caso de la izquierda, el periódico que nosotros tenemos que haberlo comprado el de ayer. Y solo lo podemos vender durante hoy día, porque nadie estaría interesado en comprar el diario de hoy día mañana. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo hacemos este pedido, porque si compramos muy poco, nos vamos a quedar con ventas que no podemos realizar, pero si compramos mucho, me voy a quedar con todo un stock de periódicos de hoy día que el día de mañana no voy a poder vender. Este caso también ocurre en la industria de la moda, por ejemplo. Si yo quisiera comprar un montón de traje de baño para la próxima temporada de verano, yo esa compra la voy a tener que hacer ahora que estamos en otoño, pasando invierno. Y tengo que ser bien inteligente respecto a cuántos traje de baño yo quiero comprar. Porque si compro muy pocos traje de baño, van a haber personas a las cuales yo no les voy a poder suplir esta demanda. Pero en cambio, si yo tomo sobre exceso de traje de baños, me voy a quedar con un montón de ellos que no voy a poder vender durante un año completo. ¿Alguna duda? Creo que vi ahí. Y el pan también. El pan podría ser otro ejemplo de estas cosas que se vencen, se echan a perder, o tengo que hacer una planificación bien inteligente, una única orden respecto a el producto que estoy haciendo. Porque tengo que decidir en la mañana cuánto pan produzco para saber cuántas personas van a ser las que van a consumir pan hoy día, porque el pan de ayer yo no lo voy a poder vender tan bien como el que vendo de hoy, como el que está recién hecho. Y para eso nosotros vamos a tomar ciertas definiciones que se van a encontrar acá, son bastante sencillas. Cada producto tiene una fecha de caducidad para la venta o para el final del periodo. Eso es base del modelo Use Vendor. Vamos a tener P, que va a ser el precio de venta. Vamos a tener C, que va a ser el costo de cada unidad que estamos produciendo, o comprando, o fabricando, o lo que sea. Vamos a tener el valor de S, que corresponde al precio de salvataje. Que el precio de salvataje corresponde a cuánto puedo yo vender el producto que no vendí cuando me correspondía. ¿A cuánto puedo yo vender el periódico de ayer? Yo lo puedo vender quizá como reciclado, entonces lo vendería a un precio mucho más bajo. Puedo vender a otros países o al extranjero a un precio muy barato los trajes de baño que me sobraron.
o yo podría estar vendiendo, el otro caso que vimos, el pan del día anterior, que está un poco más duro, me veo obligado a venderlo más barato, incluso más barato a veces en ocasiones que al costo original al que lo compré. ¿Sí? El precio de salvataje podría ser como el precio de liquidación del producto. Exactamente, el precio de liquidación. El precio de, pucha, me quedé con este producto, me quedé con este servicio, después del periodo que ya ha pasado, me tengo que deshacer con él, ¿cuánto es lo máximo que me pueden dar? Gracias, Benjamín. Y tenemos dos valores más, que son D y Q. D es la demanda, y Q es la cantidad que nosotros ordenamos. Entonces, si ustedes ven acá en esta explicación de la derecha, tenemos dos casos. Uno en donde la cantidad que nosotros pedimos, 100, es menor que la demanda 120, es decir, vamos a tener, nos va a faltar, pudimos haber comprado 120 y hubiéramos podido vender 20 productos más. Y en el caso de abajo tenemos que la demanda fue 80, pero sin embargo nosotros también pedimos 100. Entonces estos 20 que están acá, a nosotros nos quedan sobrando y los vamos a tener que liquidar, los vamos a tener que vender, los vamos a tener que destruir, lo que sea. Y ahí aparecen estos dos costos, que es el costo de sobreestimar la demanda, que le vamos a decir C sub 0, que es C menos S, que es el costo de producir una unidad extra, es el costo de producir el producto o servicio, y es el precio de liquidación. Entonces la resta entre estos ambos valores vendría siendo como el costo adicional de haber producido una unidad que no pude vender. Mientras que el costo de subestimar la demanda vendría siendo CU, viene dado por el costo de perder una venta. Es decir, yo pude haberla vendido a precio P, la tuve que producir a precio C y no la pude vender. Entonces aparecen estos dos costos, costo de sobreestimar y costo de subestimar. Profe, ¿Sí? lo anterior, ¿por qué se está asumiendo que el precio de salvataje es menor que que C? Porque podría ser que S sea, sí, menor a P, pero puede ser que sea mayor que C, ¿no? Sí, completamente. Tú podrías tener un modelo que considere 3 intervalos, incluso el intervalo en donde lo estáis vendiendo al precio P, el intervalo que le estáis vendiendo a un precio que es mayor que C, pero menor que P, y el intervalo en donde lo estáis vendiendo a un precio menor que C. Claro. Específicamente el modelo News Vendor es una versión simplificada de eso mismo que tú estás conversando, Eduardo, y perfectamente se puede incluir dentro del modelo. Vamos a ver la versión más base y después pensemos cómo podemos incluir este precio adicional que estás considerando, por ejemplo. Ok, gracias. Y vamos a intentar encontrar el Q óptimo, es decir, cuánto debería ser lo que nosotros deberíamos pedir. En este caso nosotros tenemos un precio de 10, un costo de 6 y un costo de salvataje de 4, un precio de salvataje de 4. El ingreso marginal esperado por la Q-décima unidad viene dado por P menos C, por la probabilidad que la demanda sea mayor que la cantidad que nosotros ordenamos. Mientras que el costo marginal esperado por la Q-décima unidad viene dado por C menos S, el costo que estamos hablando anteriormente, multiplicado por la probabilidad que la demanda sea menor que la cantidad. Entonces, ¿qué va pasando este gráfico? Y si me ayudan a interpretarlo. Al principio, cada producto adicional es más probable que yo lo venda, porque a medida que vamos... la demanda constituye una distribución, tiene una distribución específica que va desde 0 a 1, y a medida que yo me voy acercando más, desde 0 hasta el infinito, va disminuyendo el ingreso que yo voy obteniendo, porque es menos probable que yo logre vender ese producto a medida que yo voy consumiendo cada unidad adicional. Mientras que el costo va aumentando, porque a medida que yo cada vez voy comprando, es menos probable que yo termine vendiendo ese producto. Entonces la línea verde disminuiría con el tiempo, disminuye porque cada vez tengo menos ingreso de vender unidades adicionales, mientras que el costo sigue aumentando, aumenta, hasta que hay cierto punto en donde la distribución de la demanda me diría, quizás no es tan buena idea seguir comprando, porque a partir de este momento tus costos son mayores que tus ingresos y no obtendrías rentabilidad de ahí en adelante. ¿Por qué no nos paramos en un punto como acá? Porque podríamos seguir teniendo ingresos adicionales a medida que vamos aumentando el costo. Entonces todo nuestro ingreso vendría dado por esta área que se encuentra aquí abajo. Y acá aparece una fórmula específica que vendría siendo Q, viene dado por F a la menos 1, la inversa de la distribución de la demanda, multiplicado por P menos C, dividido P menos S.
¿Y cómo calculamos este valor? Se ve amenazante. Hay dos maneras de calcularlo, que viene dado por esta fórmula, que ustedes lo pueden analizar en la comodidad de sus hogares, que a mí no me gusta tanto y siento que no es tan intuitiva, por lo que construí esta otra, que es cómo se construye el costo. Y el costo de Q viene dado por lo siguiente. Viene por el costo de sobreestimar multiplicado por la integral, como habíamos visto anteriormente, de Q menos X multiplicado por la distribución de la demanda respecto a la demanda, entre 0 y Q. Es decir, todo lo que nosotros alcanzamos, todo el espacio que se encuentra que nosotros pudimos vender efectivamente. Mientras tomamos el costo más el costo de subestimar multiplicado por todo lo que nos faltó, es decir, de Q hasta el infinito, de los valores que se encuentran sobre el Q. Entonces esto vendría siendo el costo de sobreestimar y esto vendría siendo el costo de subestimar. Si nosotros quisiéramos conseguir la condición de primer orden respecto a esta función, vamos a obtener lo siguiente. Al derivar esta función nos queda el costo de sobreestimar multiplicado por la función de distribución, menos, perdón, esto es un más el costo de subestimar multiplicado por 1 menos la función de distribución. Y esto tiene que ser igual a 0. Esto nos entrega que la función de distribución tiene que ser igual al costo de subestimar dividido por el costo de sobreestimar más costo de subestimar, o lo mismo que el Q asterisco es igual a la función que habíamos visto antes. La inversa de la distribución de P menos C partido P menos S. Es un poco confuso porque lo estamos viendo solo en respecto a fórmulas, pero les va a hacer harto más sentido cuando veamos un ejemplo un poquito más práctico. ¿Dudas que pueda aclarar por mientras o prefieren esperar al caso práctico? Profe, ¿qué era F? F es la función de la distribución de la demanda. Y F a la menos 1 vendría a ser la inversa de la distribución de la demanda. Entonces, veámoslo aplicado, porque es un poco más sencillo de interpretar. A lo mejor podríamos pasar al tiro ahí. Les tengo este ejercicio. Y ustedes también lo deberían tener disponible. Me dicen que están viendo bien. Tenemos los parámetros, en donde tenemos precio de salvataje y el costo. Tenemos nuestra variable de decisión, que viene dada por el orden quantity, que en este caso yo le puse 100, pero podría ser cualquier número arbitrario. Una demanda específica, que viene dada por la normal y la desviación, perdón, por la media y la desviación estándar. Y ciertas métricas asociadas. Lo que vamos a ver hoy día es un poquito de simulación aplicada a NewsVendor. Simulación lo vamos a ver más adelante, pero yo encuentro que es súper práctico verlo acá aplicado. Entonces vamos a ver cómo seguimos avanzando con esto. Para la demanda, si nosotros tenemos distintas iteraciones y nosotros queremos tener distintos intervalos aleatorios de esta demanda, vamos a conseguir distintas demandas aleatorias que nos van a servir como nuestra demanda en este ejercicio. Entonces lo voy a poner inverso de la normal. Va a ser, la inversa de la normal va a ser un aleatorio que va a encontrarse entre 0 y 1, la media que corresponde a nuestro problema y la desviación estándar. Y todo esto les voy a poner F. Me dicen, los que lograron descargar el archivo de todas maneras está oculto acá. Perdón, está oculto acá la solución del problema. Por si algún día, si algún momento que necesitan ayuda con la fórmula o cosas por el estilo, ahí se pueden apoyar un poco. Pero sigamos desde acá. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una demanda que depende del aleatorio, la media y la desviación estándar, pero acá hay un problema. La demanda nunca puede ser mayor a 0. Entonces yo le voy a poner que sea el máximo entre 0, perdón. Sí, el máximo entre 0 y el valor que estamos obteniendo acá. Y lo voy a copiar de aquí para abajo. Y nos va a entregar distintos valores de la demanda aleatorio, que yo si aprieto F9, van a ir variando. ¿Claro hasta acá?
Sí, todo bien. Sí. Sí, Profe, así por curiosidad, ¿uno le puede dar un seed a Excel como para tener siempre la misma aleatoriedad? Uno le puede dar un... Seed, como en Python, por ejemplo. A la mala sí, que sería copiar este valor y pegarlo aquí mismo como valor. Y ahí tu aleatorio serían fijo. Ya, perfecto. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? ¿por qué el otro día en el caso cuando se veía el F era como con una normal estándar y ahora es solo normal? Cuando vimos el caso de, de las motocicletas, ¿no? ¿Sí? Recuerdo que también era... ¿Cuándo vimos normal estándar? Te pregunto, ¿en El qué? F, el F de alfa a la -1. Sí. Tiene que ver porque tú estás consiguiendo una probabilidad de que un evento ocurra. Y para eso nosotros ocupamos el alfa y la distribución normal estándar, que viene entre 0 y 1, porque nos permite calcular probabilidades. Pero acá no estamos calculando probabilidades de que ocurra un evento, sino que estamos calculando cantidad de demanda que viene dado por una distribución específica. Si esa distribución fuera de media 0 y desviación estándar 1, ahí tendríamos los mismos valores, o sea, ahí tendríamos una distribución idéntica a la distribución de probabilidad. Pero en este caso que está ocurriendo acá, la demanda no se comporta así. Ya, perfecto. Muchas No, gracias. no siento que te la respondí completamente. No, pero entendí la idea. O sea, como era la probabilidad tenía que estar entre 0 y 1 y esa era como la estandarización que se le hacía. Y en este no vendría siendo una probabilidad, sino que sería una cantidad de demanda que viene dada por una distribución. Claro. Sí, sí. Muchas gracias. Para calcular el... ¿Sí? ¿Qué fórmula había usado para la demanda? Perdona, es int, norm, y te pide 3 valores. La inversa de la normal te pide una probabilidad, que yo le puse que fuera un aleatorio, entre 0 y 1. Le puse que te pusiera la media, y le puse que te pusiera la desviación estándar. Ya, gracias. ¿Cómo se calcularía el revenue? Uy, me equivoqué. Ahí es por no poner F4. Y sería el máximo entre 0 y 0. Eso es el máximo. Gracias. ¿Cómo se calcula el ingreso? Lo acabamos de ver recién. ¿Cómo se calcularía el ingreso en un caso específico como este? Tenemos el precio, tenemos la cantidad que se pidió y tenemos la demanda. Vamos, vamos. ¿La demanda por el precio menos el costo? La demanda, estamos solo viendo los ingresos, entonces no incluiríamos el costo. Pero vendría siendo la demanda, me mencionas, por el precio. Sería el mínimo entre la demanda y la cantidad ordenada por el precio de venta. Porque si la demanda es de 126, igual solamente podemos vender 100. Porque no tenemos Claro, más. si ahora en este caso tenemos 80, la demanda solo podemos vender 80 a pesar de que nosotros pedimos 100. Pero en el caso de 123, nosotros no vamos a poder vender los 123, sino que solo vamos a poder vender 100. El mínimo entre ambos valores. ¿Y cuánto vendría el costo de comprar? Siempre 100 por el costo de... Siempre 100 por el costo de cada una de las unidades individualmente. ¿Y cuánto sería el precio de liquidación de vender los productos? Esto es un poquitito más difícil. ¿Qué significa eso, profe? El de liquidación es de los productos, no quiero entregarle la fórmula inmediatamente, pero diría siendo de los productos que nos sobraron al precio que los podemos vender más barato.
Lo que ordené menos la demanda por el precio de salvataje. Lo que ordené. Pero menos ahí la sería un demanda. condicional, Ah. porque si la demanda es menor que lo que pedí, sería 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Me Con un parece if. bien la acotación? O sea, No, tendría que resolver con un condicional. También puede ser un max. Entre 0 Claro. y eso, pero está muy buena tu idea. Y esto lo dejo. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo solamente la cantidad de productos que me sobraron. Y esto lo debería multiplicar por el precio de salvataje, como mencionaron anteriormente. ¿Está bien este valor? Déjenme revisar. 120 en la demanda, 100, 70, sí, debería estar bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué va cambiando y que cada vez que actualiza la planilla la demanda también va cambiando? Es que esta depende de un valor aleatorio. Y la Ya. aprovecho de mostrar acá. Cada vez que yo aprieto F9, este valor aleatorio cambia. O cada vez que yo actualizo cada cosa, este valor aleatorio cambia. Y como este valor aleatorio cambia dentro de cada una de estas celdas, esto se va variando. Ya, ok. En efectos prácticos lo tenía así solo para que vieran la fórmula, pero también lo pueden dejar fijo, como ya mencionado un compañero, de tener, entre comillas, un SID, no es un SID realmente, en donde mantenemos estos valores fijos. Ok, gracias. Pero fue una pregunta, ¿Sí? pero en realidad más bien como de Excel. ¿Cómo propaga las fórmulas por las columnas tan rápido hacia abajo? Hago clic como en esa patita que está ahí. Como en el... Me agarro la fórmula y le hago acá. Y doble clic. Gracias. ¿Sí? ¿Funcionó? Por el precio salvataje. ¿Y cómo sería nuestro profit final? ¿Nuestra utilidad total del problema? Sería el revenue más el refund menos el costo. Perfecto. Súper, genial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco de análisis de escenario. Vamos a tomar el promedio, las fórmulas que se encuentran acá, el promedio de todos. Vamos a tomar la desviación estándar de una población. Entre muestra y población da exactamente lo mismo, si son un valor de diferencia. El mínimo. El máximo. La probabilidad de que sea menor a 200. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular esta? Ver todas las que son menores a 200 y dividirlas por el número total de casos. Perfecto. Sí, esto es menor que 200. Como les recuerdo, esto también está oculto acá como solución, para que lo puedan revisar en caso que tengan alguna duda. Profe, se le está quedando medio pegado el Excel. Sí, quizá le estoy pidiendo harto a mi computador. ¿Pero están logrando ver la fórmula? No sé cómo agrandarla acá. ¿Por qué lo dividió? Por ese contar. Lo dividí es la cantidad de elementos que se encuentran bajo 200 dividido el total de iteraciones que tenemos, que en este caso son 5000 iteraciones. Entonces tenemos una probabilidad de sacar profits o de sacar ingresos menores a 200 de un 11%. ¿Y cuántos tenemos de sacar de cero? Es la misma fórmula, solo que cambiamos un valor. Tenemos un 9% de que nuestros ingresos sean menor que cero y nos vayamos a pérdida.
Claro hasta acá. Tomamos ciertas métricas que son importantes, viendo una iteración aleatoria, un proceso de Monte Carlo de cuánto sería nuestro ingreso, nuestros costos y nuestro como ganancia de liquidación. Estamos viendo la suma de todo y estamos calculando métricas que son importantes. Y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos la otra vez, que va a ser ir a análisis de hipótesis, ir a tabla de datos y cambiar el valor correspondiente al orden quantity, a la cantidad pedida, por estos valores que se encuentran acá, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Inmediatamente, así como lo hicimos en el caso, se copia para todos. Un segundo. Ahí sí, de nuevo. Toman a partir de fórmulas para abajo, van a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y cambian el valor de la columna por el orden quantity. Y tenemos distintos escenarios en donde podemos tener los average profit, la desviación estándar, el mínimo que podríamos sacar, el máximo que podríamos sacar, que la probabilidad sea menor a 200 y que la probabilidad sea, que el profit sea menor a 200 y la probabilidad de que el profit sea menor a 0. Y acá tenemos distintos escenarios. ¿Qué cosas podemos rescatar que son importantes de acá? Es que en el peor de los casos, para el valor de 70, de pedir poco, nuestro peor caso posible va a ser menos peor, va a ser mejor que si es que nosotros pidiéramos valores más altos. ¿Y por qué ocurriría esto? Porque es probable que la demanda sea muy alta, sea muy baja, y nosotros nos hayamos quedado con un pedido gigantesco y tengamos que almacenar esto, o sea, y venderlo a un precio muy barato. ¿Preguntas de esto? Please. Sí, profe, entonces, ante la duda, ¿siempre es mejor no comprar de más que comprar de más? ¿O eso es solo para este caso? Pero es que depende de la métrica que tú estés utilizando para decir que es mejor o que es peor. El peor de los casos definitivamente es este, pero el caso promedio es mucho mejor 1440 que 1165. Entonces depende de cuán adverso el riesgo eres tú realmente para ver qué decisión tomas. Incluso podrías tomar quizá 1460, que es mejor que el caso de 1440, pedir 110 es mejor que pedir 140, y tiene menos riesgo. Ya, gracias, profe. La cosa que acá es que nosotros vimos este tema asociado al critical ratio, al valor crítico, y no sé si se acuerdan de la fórmula, si alguien me la puede dictar, asociado a precio, salvataje y costo. ¿No la tienen o la reviso yo? El critical ratio viene dado por este valor, P menos C partido P menos S. Y ese lo vamos a intentar aplicar acá, ya que nos entregaría el Q óptimo. P menos C dividido P menos S. Nos entrega que es un 67%. Y si nosotros quisiéramos ver cuánto representa este 67% en cantidad de unidades pedidas, tenemos que ocupar la misma fórmula que ocupamos de la demanda, que vendría siendo inverse de la normal. Utilizamos esta probabilidad y utilizamos la media de la desviación estándar que nos va a entregar. Y nos dice que vendría siendo 121.53 y que esa debería ser la cantidad que nosotros deberíamos pedir. Probemos este valor. Si nosotros pedimos este valor, nos entrega un profit de 1475, que es mejor que todos los otros casos que nosotros analizamos en distintos escenarios acá.
nos entrega que el peor caso posible es peor que varios de los que se encuentran arriba, pero que el profit es mucho mejor que los otros que se encuentran más atrás. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero con respecto a por qué le ponemos que sea menor, que el profit sea menor a 200. Es para saber, es para tener distintas métricas. Esta podría ser cualquier valor. Podría ser, ¿qué pasa si el gerente pide que no haya una probabilidad muy alta que sea menor a 1000? O que no haya un caso específico que sea menor a 0. Son distintas métricas que se pueden utilizar, y esto depende de qué objetivos tú estás tratando de alcanzar. Entonces, por ejemplo, si en algún caso nos dicen a nosotros, necesito que la probabilidad de que el profit sea menor a 0 sea menor a un 10%, tú le vas a decir, entonces este caso está descartado y solo puede ocupar los que se encuentran acá. ¿Me explico? Ya, perfecto. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar la formulita del profit? Es la suma de los tres, o sea, menos el costo. Perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Qué piensan que pasaría si el precio fuera más alto? ¿El profit aumentaría? ¿El costo aumentaría? ¿Qué pasaría? ¿Y cómo cambiaría el critical ratio también? El profit aumentaría, ¿Ya? porque lo vendo más caro. ¿Sí? Y en el critical ratio también aumentaría. También aumenta. Este es un caso específico en que ocurre esto, y por ejemplo, si los precios fueron estos que se encuentran acá, nuestro caso de 121 ya no es el mejor, sino que nuestro caso específico, o sea, nuestro mejor escenario sería 133. Y eso es lo que nosotros deberíamos intentar pedir si es que quisiéramos maximizar el profit promedio. Pero si se Profe, sube el ¿qué es precio, el critical profe. radio? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es el critical radio? El critical ratio corresponde a esta fórmula específica que vendría siendo P-C dividido P-S, y viene dada por esta información que está acá. El costo viene dado por esta fórmula que se encuentra acá, que vendría siendo el costo, que incluye el costo de sobrepedir y el costo de subpedir. Y nosotros calculamos la condición de primer orden. Cuando nosotros calculamos la condición de primer orden y la igualamos a 0, a nosotros nos da que el Q óptimo depende de la función de distribución, que vendría siendo la normal en este caso, aplicada en el caso particular de P-C partido P-S. O igualmente a el costo de sobrepedir dividido el costo de subpedir más el costo de sobrepedir. Dado que estas fórmulas son las mismas que se encuentran acá. C-S y P-S. P-C. Pero todavía no entiendo qué es. ¿Es solo la fórmula? Es que déjame explicártelo bien, a ver si logro hacer una mejor interpretación. Lo que nosotros hicimos fue representar la fórmula de costo completa. Y lo que tú quieres tratar de alcanzar, el máximo de esta fórmula, el que nos entrega el mínimo de esta fórmula, el costo menor posible que podamos encontrar. ¿Y cómo hacemos esto? Derivando y igualando a 0. Sí. ¿Sí? Entonces, al derivar y igualar a 0, nos queda esta fórmula, que es el CO por la distribución de Q más el CU por 1 menos la distribución de Q. Y nosotros cuando despejamos la distribución de Q y eventualmente despejamos Q, nos entrega la función de distribución a la inversa, que era lo que estábamos haciendo en el Excel, aplicado en el critical ratio, que vendría siendo esta cosa que está acá. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué hicimos acá?
calculamos el critical ratio, que vendría siendo P menos C dividido P menos S, y nos entrega un valor específico, y lo que nosotros hicimos fue aplicarlo en la función de distribución. Cuando nosotros aplicamos el critical ratio en la función de distribución, nos entrega el Q óptimo, y el Q óptimo es el valor que nos entrega el mejor profit, la mejor cantidad que nos entrega el mejor profit. Ya, bacán. Gracias. ¿Y Eduardo? Gracias. Que estaba pensando que si es que se sube el precio puede subir el profit, pero quizás la demanda baja también, ¿o no? Definitivamente. Otro factor que hay que considerar, entonces, podríamos ver que cuando nosotros hacemos un análisis de sensibilidad asociado al precio, por cada 10 pesos que nosotros subimos, el promedio de nuestra demanda disminuye en 10% también. Y ahí nos cambiarían los valores de la demanda, nos cambiaría el revenue, nos cambiaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un análisis de sensibilidad que hay que hacer. Claramente este modelo es perfectible. También habían mencionado al principio qué pasa si, Eduardo, creo que tú habías mencionado también, qué pasa si es que hay un precio de salvataje que es mayor al costo. También puede pasar ese escenario y podemos armar un modelo un poco más complejo que nos permite tomar estas situaciones específicas. ¿Sí? Pero son análisis adicionales que se hacen. Yo concuerdo completamente contigo. ¿Más dudas? ¿A todos les quedó claro este modelo? Esta es la versión básica, pero se podrían armar cosas un poco más complejas. Sí, profe. Sí. Súper. Gracias. Ahí sí. En este caso ya lo conversamos, vamos a tener una distribución F para la demanda y vamos a tener distintos datos de la demanda. ¿Qué pasa si tuviéramos múltiples ítems también? No quiero ver a profundidad este caso, no me gustó tanto como queda, es del año pasado. Pero muestra lo siguiente, que si tú estás un grano de origen Y, debe ser vendido el mismo día a precio PI, y todas las unidades sobrantes pueden ser vendidas a SI. El costo de grano depende del origen, vale CI, y que existe una capacidad para almacenar inventario de café tostado K, compartida entre productos, de tal forma que no pueden haber mayor que una cantidad K de todos los productos que se encuentran disponibles, siendo AI el volumen que ocupa cada producto I. Se tienen datos diarios de la demanda pasada, y la producción solo se puede vender la primera mitad del día, solo se puede realizar la primera mitad del día, y la segunda mitad del día solo se puede vender. Quiero que solo lo miremos por encima, porque esto se puede hacer un modelo de optimización, pero quiero que no ahondemos tanto en esto, no lo vamos a ver tan a profundidad en el curso, es solo para que tengan una interpretación de otra manera que se puede resolver este mismo tipo de problema. Los parámetros que se realizan, se pueden obtener distintas variables de distribución, una función objetiva que depende tanto de las unidades que se han vendido, de cuánto se produce, y la diferencia en costo de salvataje del QI menos el ZIJ. Es análogo al ejercicio que hicimos, son los que me gustan más, siento que es un poco más fácil de interpretar cuando se hace un poco en Excel. Eso es básicamente, el curso, la clase hoy día era un poquito más corta que el resto, porque íbamos un poco más adelantado el curso en comparación a la otra sección, pero vamos a obtener ciertas conclusiones. Que no siempre hacer órdenes a la media es lo mejor, quizá podríamos hacerlo un poco más arriba en este caso en particular, donde no había que pedir 100, que era la media, sino que pedimos 121. Hablamos sobre los costos de sobreestimar y subestimar la demanda, que viene dado por el P-C y el P-S respectivamente, el ratio crítico y el Q óptimo, que están muy relacionados entre ellos, la distribución paramétrica y empírica, y hablamos muy cortamente del use vendor con múltiples productos de capacidad compartida. Sería hasta ahí. Yo me voy a quedar respondiendo porque estoy seguro que tienen más dudas sobre este modelo. Yo lo he aplicado en temas de logística reversa, es decir, calcular la cantidad de motociclistas que se necesitan por día.
Entonces, esta se ha utilizado, yo lo he utilizado personalmente en casos reales, que ha sido muy, muy útil, y quedo atento a cualquier duda. En el caso de la solución que tenemos acá, hice una distribución de cómo se graficaría las distintas, para distintas cantidades, cómo se graficaría el profit. Entonces, por ejemplo, si tenemos 121, se vería así, pero si tuviéramos 70, el gráfico cambia, y nuestra potencial ingreso, mayor potencial ingreso es mucho menor que si nosotros tuviéramos el 121 que habíamos mencionado anteriormente. ¿Dudas de esto? Profe, yo tengo una duda con lo último que dijo en la slide. ¿A qué se refiere con la de conclusiones, con la distribución paramétrica y empírica? La paramétrica corresponde a que depende de valores específicos. Por ejemplo, la distribución normal que nosotros estábamos viendo es paramétrica, porque depende de la media y depende y de la desviación estándar. O la beta depende de otros factores en particular, tiempo mínimo, tiempo medio, tiempo máximo. Mientras que la empírica, nosotros podemos saber que no varía y nosotros la conocemos exactamente. Esa es la definición de una distribución empírica. Por ejemplo, si nosotros sabemos que vendemos 100 polerones todas las semanas, nosotros sabemos esta distribución empírica y es constantemente así. Mientras que nosotros tenemos una estocástica y que sea paramétrica, nosotros podríamos tener esta normal o una distribución beta o la otra que sea necesaria. Ok, comprendo, gracias. ¿Más dudas también del control o la tarea? En el control se va a tener que ocupar Excel. Probablemente sí. Ya. Pero probablemente en NewsVendor no veamos un caso aplicado como este. Profe, ¿Sí? ¿de dónde venía el average profit? El average profit es de todos los escenarios que nosotros tenemos, estas 5.000 iteraciones, es simplemente el promedio simple.